Información exclusiva, Joel el Fenómeno Álvarez ya tiene pelea. Se enfrentará al brasileño Elves Brener el 3 de agosto en el evento programado para Abu Dhabi a 3 asaltos y en el peso ligero. Así es, según fuentes de toda solvencia, Joel el Fenómeno Álvarez ya tiene combate, se estará enfrentando al brasileño Elves Brener en el pedazo de evento, ojo, previsto para el 3 de agosto en Abu Dhabi. Sí, es un Fight Night, pero es un grandísimo evento en el que el asturiano, tras más de un año fuera de la jaula, recordemos que su último combate había sido frente a Mardiakies el pasado julio de 2023, por lo tanto en agosto será más de un año fuera de la jaula, ya por fin tiene fecha de regreso. Y es que el Fenómeno está con muchas ganas de combate y además ya era el momento para volver a demostrar que es uno de los grandes talentos del peso ligero. Y es que no hay más que ver su récord, 5-2 positivo en UFC. Hagamos un repaso y ahora hablaremos de Elves Brener y de lo que supone este combate, eso sí, combate duro, rival duro para Joel el Fenómeno Álvarez. Recordaréis todos que en febrero de 2019 Joel Álvarez debutaba con derrota, eso sí, frente a Damir Ismagulov. Después llegó la senda de la victoria y vaya victorias. Primero venció a Danilo Beluardo ese mismo año, en 2019, en el mes de junio. Luego pasaría Joe Duffy por sus garras, al que finalizó con una guillotina en el primer asalto en 2020. Y en ese mismo año se impuso por armbar en el primer asalto también al ruso Alexander Yakovlev. Ya en 2021 llegaría esa tremenda victoria contra el brasileño Thiago Moisés. Luego, eso sí, llegaría otra derrota frente al durísimo Arman Sarukian, que logró terminar con el asturiano en el segundo asalto, pero el año pasado volvía a la senda de la victoria, como decíamos, frente a Mardiakies, después de ejecutar un gran Darth Choke. Lo cierto es que es una noticia muy esperada por la comunidad de las artes marciales mixtas españolas, 5-2 positivo dentro de UFC para el Fenómeno y ya ahora sí tiene combate de regreso. Eso en una cartelera importante, luego hablaré de ella, pero sobre todo es una pelea complicada, es una pelea dura contra un rival que no tiene más experiencia que Joel Álvarez dentro de la jaula de la UFC, pero que sí es un peleador peligroso y muy duro. Después de este repaso hay que poner en contexto, como decíamos, más de un año habrá hecho cuando se suba a la jaula de Abu Dhabi, y es que Abu Dhabi además es un territorio que nos deja tranquilos, pues sabemos que hasta la fecha ahí jamás ha tenido ningún tipo de problema, ni lo va a haber en esta ocasión con el visado. Por lo tanto, Joel el Fenómeno Álvarez estará peleando en Abu Dhabi contra Elves Brener. Importante también, y hay que tenerlo en cuenta, estuvo encima de la mesa el nombre de Miktibe Korolbay, y es interesante puesto que frente a Miktibe Korolbay precisamente se ha enfrentado Elves Brener y cayó el pasado mes de mayo esta temporada, Elves Brener por una decisión unánime. Eso sí, fue un auténtico combatazo. Hagamos un repaso de lo que ha sido primero Joel Álvarez a nivel victorias. Es que Joel Álvarez es un auténtico finalizador. 20 victorias profesionales, 17 por la vía de la sumisión, 3 por el KO. Es decir, 100% de finalizaciones. Es una locura el récord que tiene el peleador asturiano a sus, por cierto, 31 años. Eso sí, ¿enfrente quién va a estar? Pues Elves Brener. Y os estaréis preguntando algunos de vosotros, ¿quién es este Elves Brener? Récord profesional de 20 combates, 16 victorias, 4 derrotas. 26 años solo para el brasileño, que es de un equipo muy peligroso, del equipo de la Chute Box de Diego Lima. Esto es compañero de sparring y de entrenamiento de Charles du Bronx Oliveira. Este peleador viene de haber hecho una gran carrera en ligas regionales y dentro de la UFC tiene un récord positivo de 3 victorias y solo la mencionada derrota este mismo año frente a Miktibe Korolbay. Ojito con este Elves Brener, debutó con victoria, eso sí, una decisión dividida frente a Zubaira Tukhugov. Por cierto, en esa ocasión fue Elves Brener el que sustituyó precisamente a Joel el Fenómeno Álvarez para enfrentarse a Tukhugov, al que venció en su debut en UFC por una decisión dividida. Luego
Más adelante en ese mismo año llegarían 2 victorias más, una muy interesante que le puso en la mira de todos frente a Guran Kutateladze, al que noqueó por manos en el tercer asalto. Y es que, además, frente a Kainan Kruchowski, venció en noviembre del año pasado por un tremendo overhand de izquierda en el primer asalto. ¿Cuál es la manera de pelear de este Elves Brener? Pues lo que más le define es que es un peleador que va al intercambio, que va al choque, es agresivo. Eso también puede ser positivo para Joel. Ya lo vimos, que cuando hay alguien como Thiago Moisés que le quiere enfrentar en el striking y que está dispuesto a intercambiar, Joel Álvarez tiene herramientas muy pero que muy peligrosas. Elves Brener se caracteriza por ir al intercambio, con capacidad noqueadora, por supuesto, porque es un portento físico y es un peleador muy fuerte. Eso sí, el alcance, la distancia y lo que viene siendo incluso el volumen y más musculoso es también Joel el Fenómeno Álvarez. Pero jamás hay que subestimar el striking que tiene Elves Brener, que además ya sabemos que viene de una escuela que es la Chute Box, en la que mezcla muy bien, aplicado a las artes marciales mixtas, el Muay Thai y el Brazilian Jiu-Jitsu. Al final es marca de la casa también brasileña. Por lo tanto, más allá del striking que va a presentar, que es potente y que va bien al intercambio, este Elves Brener, tenemos que tener en cuenta que tiene muy buen nivel también de Brazilian Jiu-Jitsu, donde sí que no le he visto trabajar especialmente de una manera muy técnica es en el wrestling. Por lo tanto, en el suelo puede haber grandes duelos de Jiu-Jitsu y arriba Elves Brener se suele sentir cómodo y va fuertemente al intercambio. Es algo que no me preocupa. Ninguna de las dos herramientas, tanto Joel Álvarez arriba como Joel Álvarez abajo, puede y debe finalizar al brasileño Elves Brener. Por supuesto, si me preguntáis qué tipo de combate es este, es una pelea dura, es una pelea complicada, es una pelea que no es un regalo, porque al final es un 3-1 que viene de derrota y que tiene más calidad, tiene más nivel que nombre. Pero eso sí, también os digo, confío mucho en las ganas, y es que ya he podido saber del entorno de Joel que tiene muchas ganas de volver a la jaula y tiene toda la confianza de que esa victoria puede ser suya y que será una victoria que ya os digo, pese a que es un riesgo alto porque no tiene más nombre y porque obviamente está por debajo en el ranking inexistente, pero ya me entendéis, cerca de las posiciones imaginarias del top 15, es un nombre al que también la UFC le tiene estima y saben de la peligrosidad de este oponente. Por lo tanto, una buena victoria de Joel Álvarez le va a volver a hacer acercarse al top 15 o en poder al menos empezar a pensar en nombres interesantes dentro de ese top 15. Pero más allá de todo esto, es una pelea que está enmarcada en un evento muy, pero que muy interesante. En un evento, por cierto, en el que prácticamente ya todas las peleas estaban ya anunciadas y firmadas porque, bueno, anunciadas o al menos, digamos, dadas las exclusivas, como aquí, ya sabéis, en Colmenero y por supuesto en ABC, que tenemos esta noticia exclusiva. Pero os voy a decir quién está estelarizando ese evento. Cory Sandhagen frente a Umar Nurmagomedov. Tremendo duelo en las 135 libras en el peso gallo entre dos peleadores rankeados que quieren acercarse de nuevo a por el cinturón. El invicto Umar Nurmagomedov contra el siempre espectacular y el timing hecho peleador Cory Sandhagen. También tenemos el regreso de un buen amigo de este canal, de Vicente Luque, que se va a enfrentar en el Co-Main Event contra Nick Diaz. Vuelve de nuevo, sorprendentemente, un peleador que quizá no debería de hacerlo, pero que es una auténtica leyenda procedente de Stockton. Este Nick Diaz, ya sabéis todos, hermano de Nate Diaz. Además, contaremos con Marlon Chito Vera. El Chito Vera se enfrenta a Deiveson Figueiredo, al ex campeón retador de la división de las 135. Chito Vera, ex campeón de la división inferior, las 125 libras, el peso mosca, Deiveson Figueiredo. Pero hay más buenas noticias también para los mexicanos. Pues tenemos en el main card a Lupita Godínez, que quiere seguir escalando posiciones para acercarse hacia el cinturón de la UFC, el sueño que quiere cumplir próximamente. Y enfrente tendrá Mackenzie Dern, la brasileña experta en Brazilian Jiu-Jitsu. Completando este pedazo de main card, vamos a tener
bueno, pues diferentes peleadores que van a ser muy buenos dentro de la cartelera, pero que crea controversia, que esté de nuevo de vuelta, ¿no? Tony Ferguson, que se enfrentará a Michael Chiesa en las 170 libras. Después de infinitas derrotas consecutivas, veremos si ya es la despedida definitiva de Tony Ferguson. En cualquier caso, sé que a Joel el Fenómeno Álvarez le hace especial ilusión poder compartir cartelera con el que ha sido uno de sus referentes dentro de la UFC. Aparte, pues estará Guran Kutateladze, Javid Basharat o Azamat Murzakanov, el invicto, entre otros peleadores como Rolando Bedoya o Jay Herbert, que le sonará a la afición española seguro. Esta es la información exclusiva, aquí como siempre en Colmenero y en ABC, y yo os despido con este pedazo de sonrisa e ilusión. Joel el Fenómeno Álvarez está de vuelta, tiene combate, se enfrenta a Elves Brener.